¿Qué pasaría si el mismísimo conde Drácula decidiera abandonar su castillo en Transilvania para establecerse en el corazón de México? En los callejones empedrados de San Miguel de Allende, donde las leyendas coloniales susurran entre las bugambilias, un hombre misterioso acaba de llegar con un secreto que podría cambiar para siempre la vida de este pueblo mágico. Su nombre es Vladislav Delgado, pero su verdadera identidad es mucho más antigua y siniestra de lo que cualquiera podría imaginar. Capítulo 1. La llegada del forastero. Las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel resonaban en el aire tibio de la tarde cuando Vladislav Delgado bajó del autobús foráneo en la terminal de San Miguel de Allende. Sus ojos grises escanearon la plaza principal, donde los vendedores ambulantes ofrecían elotes y esquites a los turistas que paseaban entre las casas coloniales de colores vibrantes. A pesar del calor, vestía un traje negro impecable y llevaba una maleta de cuero antigua que parecía haber viajado por siglos. Vladislav había elegido este pueblo guanajuatense por una razón específica: su rica historia de leyendas y tradiciones que se remontaban a la época colonial. Aquí, pensó, podría mezclarse entre las historias de fantasmas que ya formaban parte del folclore local. Después de décadas vagando por Europa, había decidido que era momento de explorar nuevos territorios, nuevas culturas donde su particular naturaleza pudiera pasar desapercibida. Se dirigió hacia la calle Zacateros, donde había reservado una habitación en una casa colonial convertida en hotel boutique. La dueña, doña Carmen Hernández, una mujer de 60 años con el cabello plateado recogido en un chongo, lo recibió con la calidez típica mexicana. «Bienvenido, señor Delgado. ¿Cómo estuvo su viaje desde dónde me dijo que venía?» «De muy lejos, señora Carmen, de un lugar donde las noches son muy largas», respondió Vladislav con una sonrisa enigmática que no llegaba completamente a sus ojos. Antes de continuar con esta fascinante historia de misterio y tradición mexicana, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte cómo se desarrolla este encuentro entre lo ancestral y lo moderno en tierras aztecas. La habitación que le asignaron estaba en el segundo piso, con vista a un patio central lleno de jacarandas y geranios. Las paredes de adobe grueso mantenían el interior fresco, algo que Vladislav agradeció inmensamente. Durante su primer recorrido por el cuarto, notó con satisfacción que las ventanas tenían contraventanas de madera maciza que bloqueaban completamente la luz solar. Esa primera noche, mientras los mariachis tocaban en la plaza y el aroma de carnitas asadas flotaba por las calles empedradas, Vladislav salió a explorar. Caminó por las callejuelas serpenteantes, admirando la arquitectura barroca mexicana que combinaba elementos indígenas con el estilo español. Le recordaba vagamente a algunas ciudades europeas que había conocido siglos atrás, pero tenía su propia magia. En una cantina tradicional llamada La Azotea, se encontró con un grupo de locales que discutían animadamente sobre las leyendas del pueblo. Un hombre mayor, el señor Esteban Morales, relataba historias sobre apariciones en el Templo de la Salud y fantasmas que vagaban por las noches en el jardín principal. «Oiga, amigo», le dijo Esteban a Vladislav, «¿usted cree en esas historias de espantos y leyendas?» Vladislav tomó un sorbo de su tequila añejo y sonrió. «Señor Morales, he aprendido que las leyendas a menudo tienen más verdad de la que la gente está dispuesta a aceptar». Su respuesta provocó risas y más relatos sobrenaturales. Mientras escuchaba, Vladislav se dio cuenta de que había encontrado el lugar perfecto. En San Miguel de Allende, donde lo sobrenatural era parte de la vida cotidiana, él podría finalmente encontrar la paz que había buscado durante tantos siglos. Sin embargo, lo que no sabía era que su llegada no había pasado desapercibida para todos.
En la mesa del rincón, una joven historiadora llamada Esperanza Jiménez observaba al forastero con curiosidad creciente, notando detalles que otros pasaban por alto, cómo evitaba las áreas bien iluminadas, cómo sus movimientos parecían demasiado elegantes para alguien aparentemente común, y sobre todo, cómo sus ojos brillaban de manera extraña cuando hablaba de leyendas. Capítulo 2. Secretos en la biblioteca. La Biblioteca Pública Ignacio Ramírez, ubicada en el antiguo templo de 1900. La Concepción se había convertido en el refugio favorito de Esperanza Jiménez durante las mañanas. Entre los muros de cantera rosa y bajo las bóvedas coloniales, la joven de 26 años investigaba las crónicas históricas de San Miguel de Allende para su tesis de maestría en Historia Colonial Mexicana. Esa mañana de jueves, mientras revisaba documentos del siglo XVIII, se topó con Vladislav Delgado consultando libros antiguos sobre folclore y tradiciones locales. Lo que más le llamó la atención fue que él parecía leer con una velocidad sobrehumana, pasando páginas cada pocos segundos como si ya conociera el contenido. «Disculpe», se acercó Esperanza con curiosidad académica. «Veo que está interesado en nuestras tradiciones locales. Soy historiadora especializada en esta región». Vladislav levantó la mirada de un volumen sobre leyendas prehispánicas y coloniales. «Señorita Jiménez, ¿verdad? Escuché su nombre ayer en la plaza. Su reputación como investigadora la precede. Me halaga, señor Delgado. ¿Puedo preguntarle qué aspecto específico de nuestro folclore le interesa?» «Las historias de transformación», respondió él cerrando el libro lentamente. «Me fascina cómo diferentes culturas interpretan los cambios profundos en las personas. Los nahuas tenían el concepto del nahualismo, ¿no es así?» Esperanza se sentó frente a él, intrigada por su conocimiento aparentemente profundo del tema. «Exactamente. Los nahuales eran personas capaces de transformarse en animales. Pero esas tradiciones se mezclaron con las creencias europeas durante la colonización, creando nuevas interpretaciones. ¿Y qué hay de las historias sobre seres que necesitan sustento especial para sobrevivir?», preguntó Vladislav con una intensidad que hizo que Esperanza sintiera un escalofrío. «Se refiere a los vampiros. Hay registros coloniales sobre chupacabras y entidades similares, pero generalmente se asociaban con brujería o castigos divinos. Aunque se detuvo pensativa. Hay una leyenda particular sobre un noble europeo que llegó a Nueva España en el siglo XVII y se estableció en esta región». Los ojos de Vladislav se iluminaron. «¿Podría contarme más?». Durante las siguientes 2 horas, Esperanza le relató la historia del Conde de las Sombras, un misterioso noble que había llegado desde Transilvania y se había establecido en lo que ahora era San Miguel de Allende. Según las crónicas, nunca envejecía y solo salía de noche, pero había protegido al pueblo de bandidos y enfermedades durante décadas. Los registros parroquiales indican que desapareció misteriosamente en 1692, justo antes de que llegaran investigadores de la Inquisición, concluyó Esperanza. Algunas personas del pueblo juraban que había regresado a su tierra natal para nunca volver. Vladislav permaneció en silencio por varios minutos, absorto en sus pensamientos. Finalmente habló. «¿Y qué opina usted como historiadora sobre esa leyenda? Creo que podría haber un núcleo de verdad. Tal vez era realmente un noble europeo excéntrico que por alguna razón prefería la noche. La gente de esa época tendía a mitificar lo que no comprendía». Esa tarde, después de que Esperanza se marchara, Vladislav permaneció en la biblioteca hasta que cerraron. Había encontrado algo inesperado: registros de su propia estadía en San Miguel 3 siglos atrás. El pueblo había cambiado enormemente, pero su esencia permanecía. Las familias que él había conocido ya no existían, pero sus descendientes aún
Vivían allí. Mientras caminaba de regreso al hotel bajo la luz dorada del atardecer, se sintió observado. Al voltear, vio a Esperanza en la esquina de la calle Mesones, tomando fotografías de la arquitectura colonial. Sus miradas se cruzaron y ella le sonrió con una mezcla de curiosidad profesional y algo más profundo. Esa noche, en la terraza de su hotel, Vladislav contempló las estrellas sobre San Miguel mientras escuchaba los sonidos nocturnos del pueblo, grillos, mariachis distantes y las conversaciones suaves de las parejas que paseaban por las calles iluminadas por faroles coloniales. Por primera vez en siglos, sintió algo parecido a la nostalgia, pero también sintió algo más inquietante. La sed ancestral que lo había acompañado durante toda su existencia comenzaba a despertar nuevamente. Tendría que ser muy cuidadoso en este nuevo hogar si quería mantener en secreto su verdadera naturaleza. Capítulo 3. La revelación. El Festival de Día de Muertos había transformado San Miguel de Allende en un caleidoscopio de colores y tradiciones. Las calles empedradas estaban decoradas con cempasúchiles, papel picado y altares dedicados a los difuntos. Vladislav observaba desde el balcón de su habitación cómo las familias mexicanas celebraban la muerte de una manera que él nunca había experimentado en sus siglos de existencia, con alegría, respeto y amor. Durante las 2 semanas que llevaba en el pueblo, había logrado establecer una rutina cuidadosa. Sus paseos nocturnos lo llevaban a las afueras, donde encontraba animales del campo para saciar su sed, sin lastimar a ningún humano. Era una solución temporal que había perfeccionado a lo largo de los años, pero que requería un autocontrol férrea. Su relación con Esperanza había evolucionado hacia una amistad intelectual profunda. Ella lo había invitado a acompañarla en sus investigaciones de campo, visitando capillas coloniales abandonadas y casonas históricas donde supuestamente aparecían espectros. Irónicamente, la presencia real de lo sobrenatural parecía tranquilizar estos lugares cuando Vladislav los visitaba. ¿Has notado?, le preguntó Esperanza esa tarde mientras exploraban la cripta de la parroquia, que desde que llegaste han disminuido los reportes de apariciones fantasmales. Vladislav, que examinaba unas lápidas del siglo XVII, respondió sin voltear. Tal vez los espíritus reconocen a alguien que comprende su condición. A veces hablas como si tuvieras experiencia personal con lo sobrenatural, observó ella acercándose con una linterna. Fue en ese momento cuando Vladislav tomó una decisión que cambiaría todo. Se volvió hacia Esperanza, y bajo la luz temblorosa de la linterna, ella pudo ver por primera vez sus verdaderos ojos, antiguos, cansados, con un brillo sobrenatural que no pertenecía completamente a este mundo. Esperanza, dijo él con una voz que parecía cargar el peso de los siglos, hay algo que necesitas saber sobre mí. Durante la siguiente hora, en la misma penumbra de aquella cripta colonial, Vladislav le contó su historia. Le habló de Valaquia, de su transformación, de los siglos vagando por Europa, y finalmente de su decisión de venir a México en busca de un nuevo comienzo. Esperanza escuchó en silencio, sin interrumpir, mientras su mente científica luchaba entre el escepticismo y la evidencia que tenía frente a sus ojos. Cuando él terminó su relato, ella permaneció callada durante varios minutos. «Demuéstramelo», dijo finalmente. Vladislav sonrió tristemente. «¿Estás segura? Una vez que veas no habrá vuelta atrás». Ella asintió con determinación. Vladislav se movió con una velocidad que desafía la percepción humana, desapareciendo y reapareciendo detrás de ella en menos de un segundo. Luego, con cuidado extremo, le mostró sus colmillos extendidos bajo la luz de la linterna. En lugar de gritar o huir, Esperanza se acercó más. «Dios mío, eres real. Realmente eres el conde de las sombras de las crónicas».
¿No tienes miedo?, preguntó Vladislav, genuinamente sorprendido por su reacción. Tengo miedo, admitió ella, pero también tengo curiosidad. Como historiadora, esto es extraordinario. Y como mujer, bueno, he visto tu comportamiento durante estas semanas. No has lastimado a nadie. De hecho, has sido más gentil que muchos hombres completamente humanos que he conocido. Esa noche, regresaron al pueblo en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Las festividades del Día de Muertos continuaban a su alrededor, con familias compartiendo historias de sus ancestros fallecidos. La ironía no se perdió en ninguno de los dos. Aquí estaba un hombre que había conocido personalmente a varios siglos de muertos, caminando entre celebraciones de la mortalidad. Al llegar al hotel, Esperanza se detuvo en la entrada. «Vladislav, ¿Vlad?», preguntó, usando por primera vez su nombre real. «¿Qué vas a hacer ahora? ¿Ahora que alguien más sabe la verdad?». «No lo sé», respondió él honestamente. «En todos estos siglos, nunca había confiado en alguien con mi secreto voluntariamente. Generalmente, cuando alguien descubría la verdad, tenías que irte», completó ella. «O peor», admitió él con pesar. Esperanza lo tomó de la mano, sorprendiéndolos a ambos con la naturalidad del gesto. «Bueno, esta vez no tienes que irte a ningún lado. Este pueblo ha guardado secretos durante siglos. Puede guardar uno más». Capítulo 4. Un nuevo amanecer. 3 meses después de la revelación en la cripta, la vida en San Miguel de Allende había encontrado un nuevo equilibrio. Vladislav había establecido una rutina que le permitía vivir en armonía con su naturaleza vampírica sin poner en peligro a los habitantes del pueblo. Esperanza se había convertido en su confidente y aliada, ayudándolo a navegar las complejidades de la vida moderna mexicana. Juntos habían desarrollado un sistema ingenioso. Vladislav utilizaba sus habilidades sobrenaturales para ayudar discretamente a la comunidad. Su fuerza extraordinaria le permitía realizar trabajos de construcción y reparación durante la noche, cuando las temperaturas eran más frescas. Su velocidad sobrehumana lo convertía en un mensajero nocturno perfecto para emergencias médicas entre las comunidades rurales cercanas. «¿Sabes qué es lo más irónico?», le preguntó Esperanza una noche mientras caminaban por la plaza principal, «que el vampiro más famoso de la historia se haya convertido en el protector secreto de San Miguel de Allende». Vladislav sonrió, observando cómo las luces coloniales creaban sombras danzantes entre las columnas del portal. «Mi antepasado Vlad III protegía Valaquia de los invasores otomanos. Tal vez la protección está en mi sangre, literalmente». Su relación había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había anticipado. No era solo amistad, ni tampoco un romance convencional. Era una conexión profunda entre dos personas que compartían un secreto extraordinario. Esperanza había comenzado a documentar discretamente la verdadera historia de Vladislav, creando un archivo histórico único que algún día podría cambiar la comprensión de la humanidad sobre lo sobrenatural. Una noche de febrero, mientras cenaban en el restaurante El Pegaso, Vladislav había aprendido a disfrutar la comida mexicana aunque no la necesitara para sobrevivir. Esperanza le hizo una pregunta que había estado contemplando durante semanas. «Vlad, ¿has pensado en lo que significa para ti haber encontrado un lugar donde puedes ser tú mismo?». Él dejó su tenedor y contempló la pregunta. «Durante siglos he sido un depredador oculto, viviendo al margen de la sociedad humana. Aquí, en este pueblo donde las leyendas y la realidad conviven naturalmente, he encontrado algo que creía imposible: pertenencia. ¿Y qué hay de tu condición? ¿La sed? La controlo mejor ahora. Tener un propósito, sentirme útil para esta comunidad, ha reducido significativamente mis impulsos más oscuros.
Es como si mi alma finalmente hubiera encontrado la paz. Esa noche, mientras regresaban al hotel, fueron interceptados por doña Carmen, quien los esperaba en el patio con expresión preocupada. «Señor Vladislav», dijo ella en voz baja, «mi nieta Sofía tiene fiebre muy alta y el doctor no puede venir hasta mañana por la lluvia. ¿Podría usted...?» Sin dudarlo, Vladislav se dirigió hacia la casa de doña Carmen. Usando su velocidad sobrenatural, llegó a la clínica del pueblo, obtuvo los medicamentos necesarios y regresó en menos de 20 minutos. Su conocimiento médico, adquirido durante siglos de observar la condición humana, le permitió estabilizar a la niña hasta que pudiera recibir atención profesional. Mientras Esperanza observaba a Vladislav cuidar gentilmente a la pequeña Sofía, se dio cuenta de algo profundo. Este hombre, este ser legendario que había inspirado terror durante siglos, había encontrado su redención en un pequeño pueblo mexicano a través de actos simples de bondad y protección. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar las cúpulas de la parroquia, Vladislav se retiró a su habitación como siempre hacía, pero esta vez, en lugar de sentir la melancolía que tradicionalmente acompañaba el final de sus noches, sintió una satisfacción profunda. Desde su ventana, observó cómo San Miguel de Allende despertaba. Vendedores preparando sus puestos, niños caminando hacia la escuela y las campanas llamando a misa matutina. Este pueblo le había dado lo que siglos de existencia no habían logrado. Un hogar verdadero. Esperanza, antes de irse a su trabajo en la biblioteca, le dejó una nota bajo la puerta. «Querido Vlad, hoy comenzaré a escribir oficialmente tu historia para las futuras generaciones, no como el conde Drácula de las leyendas, sino como Vladislav Delgado, el protector nocturno de San Miguel de Allende. Con cariño, tu historiadora favorita». Al leer la nota, Vladislav sintió algo que no había experimentado en más de 500 años, esperanza genuina en el futuro. En este rincón mágico de México, entre la arquitectura colonial y las tradiciones ancestrales, había encontrado no solo refugio, sino propósito, y quizás lo más importante, la posibilidad de redención. Mientras se preparaba para dormir durante las horas de luz, sabía que esa noche tendría más historias que proteger, más vidas que cuidar, y más razones para considerar San Miguel de Allende su hogar definitivo.